doctor Eduardo Doval Caballero. Él también es médico adscrito a la Clínica de Obesidad de esta institución. Como trayectoria académica es médico cirujano con especialidad en endocrinología. También tiene una alta especialidad en obesidad realizada en este instituto. Tiene certificación por el Consejo Mexicano de Endocrinología y la Endocrino Society. Es educador en diabetes por la Universidad Anáhuac. También es alumno de la maestría en Ciencias Médicas y ha participado también en proyectos de investigación en la clínica. Bienvenido, Eduardo. Bueno, muy buenas tardes. Yo prometo deseo apurarme. Ya fue a México mucho del trabajo pesado y yo creo que se van a completar muy bien estas dos pláticas. Ya como lo contó la doctora Emma, pues mi plática va más enfocada hacia temas de los receptores del gusto, que es un tema que se ha estudiado muchísimo. Sin embargo, a la fecha, aunque todavía nadie sabe exactamente qué pasa con ellos, ¿no? Y de ahí radica esta importancia, porque realmente la percepción del gusto como tal ha variado mucho a lo largo de todos estos años. Lo que sí conocemos actualmente es que va más allá de una función en la categorización de los sabores, sino que más bien podría agregarse a este eje intestino-cerebro, al cual podemos llamar eje intestino-boca-cerebro, ¿no? Porque a partir de ahí van a suceder diversas modificaciones a nivel metabólico que vamos a complementar con lo que ya perfectamente nos comentó el maestro Fernando. Estos tres temas en particular que vamos a subdividir son los que voy a tomar en cuenta, que es la fisiología del gusto, en el tema de recompensa y quizá como una estrategia terapéutica más adelante. Entonces vámonos desde lo más externo, ¿no? Vamos a ver a la lengua, porque la lengua la tenemos ahí todos los días, pero pues yo creo que nadie le pone atención, ¿no? Entonces como clase ahí un poquito de primaria, pues hay que recordar que tiene una raíz, una base. La parte de la raíz es la que se une a las partes posteriores a niveles de yoides y de todas estas demás estructuras, pero la parte de la raíz, la parte de la base, está en el punto, es lo más significativo, lo más importante. Aquí van a venir unas estructuras que se llaman papilas gustativas, que seguramente todos vamos a recordar de la primaria y secundaria. Lo que no sé si tenían este conocimiento, la verdad es que no sabía que tenemos tantas, tenemos entre 2000 a 5000, y no solamente en la lengua, sino están en todas partes, están a nivel del sistema digestivo, a nivel aéreo, gónadas, realmente están en todas partes. Y vamos a subdividirlas propiamente en la lengua en cuatro formas de papilas gustativas. La primera de ellas es la papila piriforme, que es la que va a apoyar en la manipulación del alimento. Fuera de esa, las otras tres, que es la fungiforme, que va a estar mezclada con la piriforme, la foliada, que son crestas que están aquí a nivel lateral, que van a estar en los lados de la lengua, y quizá las más representativas, que son las circunvaladas, que están junto con esta estructura que es el sulcus terminalis y que va a poseer estas células de las papilas gustativas. Estas células van a ser muy importantes porque van a contener ciertos receptores que nos van a apoyar en ciertos procesos fisiológicos. Entonces, estas células de las papilas gustativas, viendo un poquito más adentro, vean cómo está la lengua, aquí ya vemos las papilas, y justo aquí adentro de estas papilas vamos a tener estas estructuras que son como ajos. Estos ajos van a contener estas células que vamos a subdividir en cuatro tipos, que vemos que son estas de por acá. La tipo 1 es la que más abunda y esta es más como un soporte, sin embargo van a envolver a las células tipo 2 y tipo 3 y me van a ayudar a proteger al estímulo o a degradar el estímulo de ciertos neurotransmisores, que es lo que me va a dar la pauta hacia nivel de central en temas de apetito. Los tipo 4 es bastante controversial, en mejores se sabe que ayuda o está involucrado en el tema de la diferenciación de estas dos células, y quizá las más importantes, entre comillas, serían las tipo 2 y las tipo 3, que son más enfocadas en el tema del gusto. De hecho, las tipo 2 son las células clave del gusto. ¿Por qué? Porque van a tener estas proteínas acopladas al receptor transmembrana tipo G, que es la que me va a llevar al estímulo de ciertos sabores. Principalmente va a ser el dulce, el umami y el amargo, que más adelante vamos a ver. Y también sabemos que cada papila gustativa más o menos va a tener entre 50 y 100 células. Ahora bien, lo primero para entender
este tema es recordar cómo van a viajar los estímulos de cualquier tipo de órgano. Nosotros conocemos que estos son pues la situación del tacto, del gusto, de la vista, de los sentidos en general, y vamos a partir de que tenemos nosotros ciertos exteroreceptores que son estímulos de manera que son estímulos del medio ambiente que van a llevar justamente la pauta para llegar a este sistema o esta topografía que es el óculo sensorial. A partir de aquí van a venir todos los estímulos que vamos a usar por acá, pero en particular el del gusto va a llegar a otro nivel en situación del sistema nervioso central, a nivel parietal, en una estructura que se llama ínsula y en otra más que se llama opérculo frontal. Estas son importantes porque son las que nos van a dar el tema de la memoria y la plasticidad neuronal. ¿Recuerdan a Remy, a Chepsito? ¿No? Ese Chepsito tenía una buena plasticidad neuronal y llegaba justamente a esta parte de su cerebro. Además de este estímulo, vamos a tener que tomar en cuenta que cada uno de ellos va a tener una intensidad y una duración distinta. Esto que va a significar que cada una de estas células, además de otras células en el cuerpo, ocupa y necesita cierta cantidad de iones, principalmente sodio y calcio, que me van a llegar a estimular este umbral para poder pasar los neurotransmisores, es decir, el ATP o la energía, y ese es el estímulo que va a viajar hacia el sistema nervioso central. Vamos a tener una intensidad y una duración, y algo muy importante es que, independiente de la intensidad o la duración, todos nosotros nos adaptamos a los estímulos, por eso es que necesitamos un estímulo cada vez mayor para poder tener generalmente la misma recompensa o el mismo gusto, ¿no? Ya que tenemos o tomamos esto en cuenta, entonces vamos a ver cómo este estímulo va a viajar justamente a todo el sistema nervioso central. La lengua, así como la ven, tiene tres tipos de inervaciones: uno que es autonómico, que va más dirigido a las glándulas salivales; uno que es motor, para la masticación, para respirar, para poder hablar; y para esta plática el más importante es el somatosensorial, que me va a llevar los estímulos del sabor, de la nocicepción, para ver cuando un estímulo puede ser agresivo para nosotros; propiocepción, que nos va a dar la temperatura, nos va a dar el tacto, digamos, de la lengua. Y a partir de esta situación, entonces yo voy a tener dos tipos de estímulo. Primero, el que lleva estas tres ramitas, que es nervio facial, que va a inervar un tercio anterior de la lengua; el glosofaringeo, que va a inervar las otras dos terceras partes de la lengua; y también el vano, que es el que habló el maestro Fernando. A partir de estas situaciones que van a llegar estos estímulos desde el sistema digestivo hasta el sistema nervioso central. Ya que nosotros capturamos esta información, van a quedarse aquí en estos ganglios, sobre todo a nivel de ganglio geniculado y también petroso. A partir de ahí va a llegar al núcleo del tracto solitario y se van a depositar finalmente por acá en la ínsula y en el opérculo frontal. Entonces así es como viaja la primera parte somatosensorial. Pero además de esto, también tenemos una inervación que se da por el parque número 5, que es el trigémino. A partir de estas tres ramitas, que es la rama 9-2-3, la mandibular, la otánica y la maxilar, y esto lo que nos va a dar es la sensación de la propiocepción, es decir, no nos va a dar sabor, sino nos va a dar la temperatura, el tacto, el olor de los alimentos, y así es como se complementa la arquitectura, la arquitectura de los sabores. Entonces, por ejemplo, cuando yo pruebo algo, como pueden ser los dulcecitos, sí puedo reconocer que sabe a dulce, pero también puedo reconocer que está fresco, que me da esta sensación de mentolado, porque tenemos estos dos tipos de inervaciones. Ahora bien, ¿cómo se va a detectar el sabor? Esto es lo más complejo de la plática, entonces pongan atención. A partir de estos tipos de células, quedamos que la 2 y la 3 son las más representativas en el tema del gusto. Me voy primero con la 2, que quizás es la más importante porque tiene más estímulos. Entonces, estas células tipo 2 a nivel transmembrana va a tener estos dos tipos de receptores, que son los receptores acoplados a proteína G. Vamos a ver que tiene un tipo 1, un tipo 2. Este es más cortito en esta parte terminal y este es un poco más largo, además de que tiene este dominio globulado. ¿Esto a qué me va a ayudar? A que cuando se une como un dímero o en mayor cantidad, va a poder darme mayor cantidad de receptores. Entonces, cuando yo junto dos tipos de receptores, por ejemplo el 2 y el 3, me va a reconocer el sabor dulce, pero por ejemplo si se unen el 1 y el 3, entonces
entonces me va a reconocer el glutamato o el sabor umami, que es el de la carne y los envasados. Por eso es que podemos reconocer diferentes tipos de sabores, además de que el receptor 2, que es un poquito más cortito, me va a ayudar a reconocer el sabor amargo, ¿no? Entonces son distintos y a partir de ahí yo puedo reconocer varios. Y no solamente eso, todo esto que comentó el maestro Fernando también va a tener una repercusión en estos canales, en estos receptores, porque también va a contar con canales de sodio que me van a sensar el sodio hacia la alza y hacia la baja. Por ejemplo, a mí que me gustan las papitas, tengo una sensación hacia la baja de sodio, eso me va a estimular más el apetito y bueno, también a lo mejor los dolores, pero también. Y el GLUT4 y el ICGLT1 también están presentes en estos receptores y también en todo el sistema digestivo, y me va a ayudar a facilitar el transporte de la glucosa, que sabemos que es un tanto más pesado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este chocolatito, entonces este chocolatito viaja, se va a unir a este receptor del sabor dulce, que es el receptor 2 y 3 de esto que vimos, y entonces me va a estimular al receptor de proteína G, va a estimular esta alfa-glucina, que me va a ayudar a fosfolipasa B, posteriormente inositol trifosfato. Eso va a generar mayor cantidad de calcio, esto va a generar receptores o cationes de estos receptores, me va a estimular más sodio, y a partir del sodio, el calcio y todo esto que estoy platicando genera ATP, y ese ATP es el que va a viajar como estímulo a la otra parte de la neurona para que se dirija al sistema nervioso central. Y ya que pasó todo eso, entonces la célula tipo 1, que quedamos que guardaba o ayudaba a degradar este estímulo a través de esta enzima, va a destruir al ATP y va a terminar ese estímulo. Y eso mismo pasa también con el sabor umami y el sabor amargo. Ahora bien, en los tipo 3, que son las células receptores, sobre todo de sabor ácido, va a ocurrir un poco distinto. Ácido como por ejemplo los cítricos. Entonces va a llegar el limón, pero en este caso a partir de hidrogeniones va a estimular este canal, que es el de otopetrina tipo 1. Eso me va a ayudar a que haya un bloqueo en el canal de potasio, lo cual me va a llevar a que el sodio se meta, de ahí estimule calcio, y a partir de ciertas a partir de serotonina, que ya estaba previamente ahí en vesículas guardado, me va a estimular el receptor tipo 3 nuevamente del siguiente lado para que viaje a corteza central, ¿no? También cabe ahí, o se ha visto que a partir del parque trigémino, en la porción mandibular, va a tener esta reacción, es decir, me va a estimular directo hacia el sistema nervioso central, y por eso hay gente que no le gusta el cítrico. Y finalmente el sabor salado. Este sabor salado, como les comentaba, es a partir de la cantidad de sal que tenga cada uno de los alimentos. Entonces puede ser que a alguien le guste y a alguien no le deteste. Este es el menos comprendido, hay más estudios en humanos, aparentemente está a partir de la célula tipo 1, y lo que va a hacer simplemente es llegar al estímulo del sodio a través de canales sensitivos de amiloride, va a estimular más sodio, y a partir de ahí ATP, canales de calcio, va a llegar hacia los receptores polinérgicos, que son los que me van a recibir el ATP, y también va a tener este estímulo. Entonces son 3 tipos distintos, y uno de ellos pues incluso se subdivide en otros tantos, ¿no? Igualmente, para canal trigeminal también hay otros receptores valenoides que podrían limitar y también explicar por qué hay gente que no le gusta para nada lo salado. Entonces es más complejo de nada más comer, y es bien que me gusta, ¿no? Ahora bien, todo esto que tiene que ver con el tema de la recompensa. Nosotros sabemos que hay un comer hedónico, que es el comer rico, el comer sabroso, que se da cuando, independientemente de la saciación, que es la cantidad de alimentos que yo quiero en determinada comida, voy a empezar a consumir alimentos un poco más palatables, que generalmente son alimentos más calóricos, ¿no? A partir de esta situación, que se puede dar por estímulos externos independiente de la homeostática, como puede ser el tema del estrés, de que no dormí, de que tengo un vuelo, etcétera, etcétera. Entonces yo voy a aumentar esta hambre hedónica, y como resultado pues me va a dar un aumento del peso. Y esta situación además va a darse que yo veo este estímulo, nuevamente las papitas, y en este caso, este estímulo, como ya vimos anteriormente, pues viaja, lo comentamos, llega al núcleo tracto-solitario, al núcleo parabraquial. En este núcleo se ve que no hay un tema de aversión, que sí me gusta el alimento, y
y va a pasar hacia la ínsula, va a recordar esta plasticidad neuronal que sí me gusta, entonces voy a empezar a comer más. Y también me va a liberar dopamina a través del área ventral tegmental, núcleo accumbens, se va a apoyar también de estímulos opioides y de GABA, y entonces me va a dar esa recompensa por el alimento, ¿no? Y todo a partir de buenas palomitas. ¿Y esto cómo lo sé? Porque esta alta palatabilidad que estamos viendo de ciertos alimentos se ha estudiado sobre todo en roedores, ¿no? Aquí está Remy, entonces consumió cierta cantidad de alimento, el núcleo tracto solitario, se ve que a nivel del núcleo parabarcal va a tener estímulos que sobre todo me ayudan a detectar si hay algo que no me guste. No va a aumentar tanto el tema del sabor dulce, sino un poquito más el tema de lo amargo o de la sal, por eso es el primer paso. Ya que vio que esto sí funcionó y que sí me gusta, entonces va a pasar a la ínsula sobre todo, y aquí me va a ayudar a saber que sí es un alimento altamente palatable, que yo lo voy a recibir. También el núcleo accumbens, entonces me va a dar un aumento de la recompensa y conductas que favorecen esa recompensa, por eso es que lo debo hacer. Y algo que llama la atención es que, por ejemplo, en el área lateral hipotalámica, que sobre todo me ayuda a temas de estar consumiendo alimento, se ve que hay distintos tipos de célula, entonces no todo el mundo tiene esta misma recompensa, y ahí es la alta variabilidad que puede existir en estos receptores del gusto. Y en situaciones donde, por ejemplo, hay ciertas resistencias, como ya lo comentaron en la plática previa, en el caso de la leptina, llama la atención que, por ejemplo, en participantes de este estudio que estaban entre 21 y 30 años, con un índice de masa corporal, inclusive tendiendo hacia la baja, y pues, digamos, bueno, pues por IMC, sin enfermedades, por ejemplo, fueron divididos en 3 grupos, uno donde consumían 3 comidas, otro 2 y otro 1, y lo que checaban era la cantidad de leptina que estaban secretando a partir de estos 3 grupos, y si eso se relacionaba con mayor cantidad de edulcorantes, es decir, sacarosa, sacarina, inclusive glucosa. Y lo que veían es que cuando hacían estas 7 medidas en estos 3 grupos, el grupo que tenía las 3 comidas tenía un poquito más de leptina a través de las 7 mediciones a lo largo del día, pero también era el grupo que requería más cantidad de dulce. Entonces, inclusive en estados donde no tenemos un exceso aparentemente de adiposidad, esta resistencia también puede estar presente. Y la situación aquí, que no es tan sencilla, es que la relación realmente entre gusto y temas de personas con obesidad es bastante variable. Lo que se ha visto es que nada es tan concluyente, y aunque se hayan hecho estudios desde hace 50 o 60 años, realmente no hay un estudio que concluya que hay una relación tan directa entre estas ambas situaciones. Estos 2 ejemplos los pongo no porque sean los mejores, sino porque ambos comentan que el tipo de estudios que se hacen en estos pacientes es complejo, varía mucho en los cuestionarios, y no es lo mismo cuando se comparan pacientes en mismo peso que con obesidad. Y bueno, pasando al siguiente tema, ya que comentamos todo esto, ¿qué otros papeles puede tener estos receptores del gusto? Y ahí es donde encaja muy bien con la plática previa, porque estos receptores del gusto que pueden estar de manera extraoral, una parte importante va a estar en las células enteroendógenas, y estas células enteroendógenas son muy importantes en esta interacción que puede ser intestino, boca, cerebro. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, tanto a nivel de estómago como a nivel intestinal, se expresan estos receptores que ya vimos, y nos van a apoyar en la secreción de estas hormonas y estos péptidos que me ayudan en la interacción y en la regulación de alimentos, de ingesta de alimentos, e inclusive, pues, como ustedes saben, en el tema de motilidad intestinal. Entonces, no solamente están en la lengua, sino que todo esto inclusive puede estar ligado a, como lo comentó usted muy bien anteriormente. Esta tablita ejemplifica algunas cuestiones que ya se han visto a nivel preclínico y a nivel urino. Por ejemplo, la secreción de algunos receptores, como pueden ser los que tienen que ver con aminoácidos, podrían estimular, como lo comentaba Per, nitropéptido Y, y algunos otros, por ejemplo de los compuestos amargos, podrían apoyar a el receptor de colecisteína A, que me podrían dar mayor cantidad de saciedad por una destrucción prolongada. La mayoría de ellos se enfocan en el GLP-1,
y lo que se ha visto es que al menos a nivel extraoral y con estos receptores, GLP apoya más al consumo de azúcar. Sin embargo, no es lo mismo que nosotros secretamos endocrinalmente a cuando nosotros lo damos como una terapia farmacológica. Entonces, en los últimos años, sobre todo por el COVID, porque hubo mucho cambio a nivel de gusto, fue que se empezó a estudiar nuevamente toda esta situación y con la farmacoterapia se ha visto que en los últimos años se han enfocado en descifrar justamente estos efectos que hay sobre el gusto. Y la mayoría de ellos concluye que sí hay cierta aversión por ciertos alimentos y que esto no solamente es propiamente por el medicamento, sino por alguna situación ahí de disociación, ¿no? Que está reportado inclusive hasta en el 11-13% de los usuarios con GLP. Algunos más recientes como en mujeres con síndrome ovario poliquístico también detectó que inclusive podrían cambiar la expresión génica y respuesta cerebral a nivel de giro. También estudios un poquito, lo que se ha visto, o lo que se pretende con estos números de GLP, pues es que hay un estímulo directo sobre las células tipo 2, lo cual me van a limitar, me van a regular toda la cascada hacia abajo que vimos anteriormente, me va a reducir el ATP y me va a mejorar o me va a modular esta sensación de dulce que pueden tener a nivel del núcleo tracto solitario, también me va a regular este tema de dopamina y finalmente también podría tener una sobreexpresión en las células tipo, o en los receptores tipo 2 de las células 2, que es hacia temas de sabor amargo. Entonces también podría aumentar este sabor amargo y puede ser una causa por la cual nuestros pacientes pueden tener esa sensación y reportar aversión por ciertos alimentos. Y finalmente un estudio un poquito más reciente, que de hecho el doctor Gil habló un poquito de él hace rato con el uso de tirzepatida, que es un estudio fase 1 en donde se utilizaba tirzepatida versus placebo y también versus liraglutida como son 3 miligramos. El objetivo primero realmente era ver la disminución de la ingesta calórica versus placebo a la semana 3, pero también como objetivos secundarios querían evaluar el apetito, las conductas alimentarias, igualmente frente a placebo y liraglutida tanto a la semana 3 y 6. A grosso modo, la población en promedio era de 45, mujeres el 90% de los participantes, con un clase de obesidad 2. Lo que observaban era que la tirzepatida a la semana 3 reducía de forma importante y significativa la ingesta calórica versus placebo y también la ingesta calórica y el peso frente a placebo y liraglutida a espacio de 3 y 6 semanas. Esto es significativo, pero también los cuestionarios de escala visual en ayuno y los antojos reportados también ayudaba en el hecho de control del craving sobre todo. Entonces también son terapias que nos pueden ayudar. Lo bonito de este estudio es que lo hacían con resonancia magnética, entonces cuando ellos evaluaban hacia alimentos altamente palatables no veían tanta diferencia, pero sí cuando veían el consumo de azúcar, ¿no? Entonces sí se veía una diferencia significativa con el uso de tirzepatida frente al liraglutida y placebo en las áreas de mayor recompensa hacia el tema de glucosa. Y bueno, cambios en cirugía bariátrica realmente son muy similares a los reportados con la farmacoterapia. Lo que se sabe es que hay una prevalencia en los cambios de sabor entre 40 y 72%. Generalmente hay más sensibilidad a alimentos altos en dulce y grasa, pero realmente no se ha visto más allá, ¿no? Estudios a futuro quieren ver si estos cambios pueden ser reversibles y se puede asociar con el tema de la reducción del peso posterior a la cirugía bariátrica. Y finalmente nada más una mención, porque es algo que preguntan muy comúnmente, el tema de la microbioma y microbiota. Realmente no hay estudios que se hayan hecho que apoyen al consumo de algún prebiótico para la regulación a nivel oral. Lo que sí se sabe es que hay ciertos microbiomas de la lengua enferma que tienen estas familias que pudieran apoyar algunas otras enfermedades como periodontitis, endocarditis, diabetes inclusive o aterosclerosis. Entonces, como conclusión, pues realmente es un tema bastante interesante, es un tema bastante extenso. Pudiera ser una guía terapéutica a futuro, sí podría ser, sin embargo todavía no llegamos a descubrir el hilo exactamente de cómo se está planteando el tema de los receptores, sobre todo a nivel extraoral, pero hay bastantes estudios que pudieran ayudarnos, sobre todo en el tema de farmacoterapia. Lo más importante, lo que quiero que se queden de esta
plática, pues es que el gusto va más allá de esta categorización de sabores, sino que realmente tiene una función endocrina que puede ayudarnos más adelante.